Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Cruz y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias al programa de participación cívica de la AGG y el día de hoy me acompaña José Andrés Ardón. ¿Qué tal, Pedro? Un saludo también a los que nos están escuchando a través de las redes sociales de la AGG. Vamos a ver un pequeño video antes de comenzar con la entrevista de esta tarde. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Arrancamos con la entrevista. Aquí nos acompaña la licenciada Betty Marroquín del partido FCN Nación. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a ambos. Gracias a la AGG por la invitación. Licenciada, a continuación tiene unos minutos para que nos pueda exponer su plan. Bueno, mire, primero que nada quisiera disculpar a mi compañero de fórmula, al licenciado y diputado Estuardo Galdames, por no estar presente hoy en esta invitación que ustedes amablemente nos hicieron. Él, a diferencia de los demás candidatos, somos el único binomio que tiene un candidato que es diputado y miembro de la Junta Directiva del Congreso, y él no está descuidando su labor como tal. Es por esa razón que no pudo acompañarnos hoy, pues le llegaron personas del interior del país que debía atender y es gente que viene de lejos, no podía él dejarlos varados para venir acá, así es que gentilmente confiando en su candidata a la vicepresidencia para que transmita los mensajes, me envió sola a conversar con ustedes. Muchísimas gracias, licenciada. Tiene unos minutos para que pueda presentarnos el plan de gobierno y sus ideas principales. Bueno, miren, nosotros somos un binomio que está consciente que un país no se endereza en 4 años. El proceso es un proceso largo, se inició con esta administración en la medida de lo posible, tomando en cuenta que 2 años de esta administración no hubo presupuesto general de la nación aprobado, pero lo que se ha iniciado que es positivo debe continuar, lo que no está bien hay que cambiarlo, hay que mejorarlo y la idea es llevar el país hacia adelante. Con esa base tenemos 4 puntos primordiales que son los 4 ejes principales de nuestro proyecto político. El primero es la reactivación económica, el segundo es la seguridad, el tercero es la educación y el cuarto es la salud. No por eso significa que uno sea más importante que el otro. Los 4 deben avanzar al mismo tiempo. Si me permiten, empiezo con un poco con el tema de reactivación económica. Es el tema más complejo y creo que en el transcurso de la conversación seguramente vamos a ir tocando los temas saltando un poco de un lado al otro, porque también es importante tener presente que reactivación económica va de la mano de educación, va de la mano de seguridad y la salud va de la mano también de la educación, así es que todos de alguna manera se entrelazan entre sí. No sé si quieren ustedes hacerme alguna pregunta concreta para iniciar o prefieren que converse en general. Tal vez si quiere arrancamos con el primer tema, el tema económico, para que nos cuente un poco su plan de trabajo. Sin duda alguna, el tema económico es uno de los temas fundamentales en el país. Si uno ve las encuestas, parece ser que el tema de empleo formal, de empleo digno, es de los que encabeza el listado de prioridades. ¿Cuáles son los problemas o ustedes están de acuerdo con ese análisis de que ese es el principal problema económico que tiene el país y cuál va a ser su estrategia en el próximo gobierno, si quedarían para abordar este problema? Bueno, mire, si de Dios está que nosotros lleguemos a la presidencia y vicepresidencia, nosotros consideramos que la reactivación económica es clave. ¿Por qué? Porque si en una familia hay un ingreso positivo, hay un ingreso significativo, hay progreso. Si hay progreso, los niños estudian, los padres realizan sus sueños, la delincuencia disminuye, el progreso genera más progreso, o sea, es de vital importancia la generación de empleo para nosotros.
es un eje sobre el cual se cimienta también el combate a la malnutrición. Si el ingreso es mejor para la familia, los niños se nutren mejor. El tema de la educación, como decía, los niños estudian. Inclusive nosotros estamos considerando, y ya les platicaré más adelante, lo que tenemos pensado en materia de educación para los adultos. Pero volviendo específicamente al tema de reactivación económica, hay puntos específicos. El primero es el tema de la certeza jurídica. La población a veces no comprende que la certeza jurídica no depende del organismo ejecutivo, depende del organismo judicial. Guatemala es una república con 3 poderes claramente definidos, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene su área de competencia de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, el organismo judicial es el que debe de aplicar las leyes que redundan en la certeza jurídica. En los últimos tiempos hemos tenido un organismo judicial cooptado que ha hecho averías, ha dictaminado sentencias contrarias a los intereses nacionales, incluyendo el tema de la Corte de Constitucionalidad, que es un ente un tanto aparte de los otros 3, pero es importante comprender que Guatemala enfrentará arbitrajes y litigios en cortes internacionales el año entrante gracias a las decisiones tomadas por esas cortes. Betty, sobre ese punto, entonces, ¿qué se puede hacer desde el Ejecutivo para contribuir a la certeza jurídica? ¿Es un tema estrictamente y solamente del organismo judicial o puede también desde el Ejecutivo, no sé, proponer algo para fortalecer las instituciones y garantizar las inversiones tanto de los nacionales como de los extranjeros? Y creo que es importante para que el Ejecutivo haga la labor de concientización con el Congreso de la República. Es el organismo legislativo el que conoce los antejuicios correspondientes luego de que la Corte Suprema de Justicia se los envía para, de esa manera, alinear a quienes y responsabilizar de sus actos a quienes han faltado a la Constitución por parte del organismo judicial. Por eso es un sistema de pesos y contrapesos. Y la segunda pregunta acerca del tema económico. Hemos visto cómo la protección a la propiedad privada ha ido degradándose en los últimos años, en las últimas décadas. Ya no se puede garantizar la intervención de una policía en temas de invasión de fincas o de robo de energía o ese tipo de cosas. ¿De qué forma podrían contribuir ustedes a proteger la propiedad privada de los guatemaltecos para garantizar un mejor crecimiento económico? Bueno, mire, para nosotros los intereses de Guatemala van por encima de temas internacionales. Partiendo de eso, le diré que el tema de la protección a la propiedad privada, sean 2 cuerdas de tierra o muchas caballerías, es propiedad privada tanto la una como la otra. Ahorita, esta semana, tuvimos la grata noticia de que se liberó una de las 1.500 fincas, o sea que faltan 1.499 fincas de ser liberadas, fincas de todo tamaño. Hay muchas personas que no comprenden que hay pequeños productores, pequeños finqueros, que también han sufrido invasiones de fincas. La gente tiende a pensar que son solo los grandes y no es así. Entonces, nosotros vamos a fortalecer a la Policía Nacional Civil. No es posible que menos de 40,000 efectivos, un promedio de 40,000 efectivos, cubren un país de casi 18 millones de habitantes. Eso es ilógico. Tenemos que aumentar el accionar de la Policía Nacional y profesionalizarla. Un policía profesionalizado en 2 meses no es efectivo. Es necesario hacer más labor en ese tema. La otra cosa es que el Ejército de Guatemala, que ha sido tan maltratado y tan vilipendiado en estos últimos años, nosotros queremos más bien que salgan al interior del país a defender propiedad privada, y aquí voy a entrar a un punto de seguridad, a combatir el narcotráfico. Lograron derrotar a la guerrilla, tienen que hacer lo mismo con la narcoactividad y con el crimen organizado en el interior del país. Esto va al punto de las invasiones de tierra. También esperamos, y nosotros desde el Ejecutivo, si Dios quiere que lleguemos, vamos a estimular al organismo legislativo para que, si no es en el 2018 que ya se haga, sea en el 2019 que se apruebe la ley de ONGs. ¿Por qué voy a eso? Porque son las ONGs de inclinación de izquierda las que estimulan las invasiones de tierra en Guatemala.
engañan a nuestra gente, la manipulan y les dicen que cometan crímenes porque es un crimen, va contra la ley el invadir la propiedad privada de otra persona. Pero el cuidado a la propiedad privada es sagrado, derecho constitucional que debe ser respetado. Betty, para profundizar acerca del tema de reactivación económica, ¿tienen ustedes alguna propuesta en concreto con respecto a algún sector que ustedes van a fomentar o, por ejemplo, van a atraer o buscar más inversión extranjera, van a fortalecer la inversión nacional? ¿Cuál es esa estrategia de reactivación económica ya puntualmente con las propuestas? Bueno, miren, la primera cosa que queremos hacer es el ISR, lo queremos bajar a un impuesto flat, que ya no sea progresivo. Un impuesto en el que si usted gana 1,000 quetzales va a pagar, estamos analizando si es un 15% o un 20%, pero usted va a pagar un 15 o un 20% de esos 1,000 quetzales. Si usted gana 1 millón, lo mismo. Si usted gana 10 millones, lo mismo. O sea que quien más gana siempre paga más, pero es un impuesto flat, ya no progresivo, porque la idea no es castigar la productividad. Ese es uno. El otro punto primordial es la tramitología en Guatemala es algo verdaderamente terrible. El Estado está para servir al pueblo, no está para servirse de su pueblo. Por consiguiente, necesitamos reglas claras, trámites eficientes, eficaces y sobre todo rápidos. Hay que eliminar la duplicidad que existe actualmente y con esto también se elimina otro grave problema que es la discrecionalidad de los funcionarios. No es posible que los funcionarios sigan utilizando su cargo para chantajear al sector productivo. Eso no lo podemos permitir. Tanto Estuardo como yo estamos convencidos del tema. Estuardo es un exportador de cardamomo desde hace más de 20 años, cardamomo orgánico certificado a nivel internacional y exporta también vainilla, o sea que él sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Nosotros definitivamente vamos a reducir ese punto que es el foco de la línea. La línea no fue eliminada, contrario a lo que nos hicieron creer. La línea sigue vigente en las aduanas y en la SAT. Es solo eliminando la discrecionalidad y tecnificando que vamos a eliminar ese problema. Muchísimas gracias, Betty. Se sabe que el Congreso de la República juega un papel muy importante para que el tema país avance. Ustedes, desde su función del Ejecutivo, ¿cómo pretenden lograr una coordinación con el Congreso de la República para aprobar leyes que fortalezcan su plan? Bueno, mire, FCN Nación ha trabajado muy de la mano con partidos como el Unionista, que tienen una ideología y una visión extremadamente similar a la nuestra. Nosotros compartimos los ideales del respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y sobre todo a la libertad del individuo. Así es que esperamos que en el Congreso le pedimos a los votantes que piensen bien a quién van a enviar al Congreso, que sean personas respetuosas de nuestros valores y nuestros principios y de nuestra libertad para que trabajen juntos, porque la idea es crear consensos, trabajar todos juntos por Guatemala. Para ampliar un poco sobre este tema, ¿qué leyes les gustaría a ustedes que aprobaran el Congreso de la República en el próximo periodo para poder fortalecer el plan de trabajo de FCN Nación? Bueno, mire, la primera es la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que yo la he llamado en muchos de mis artículos un grillete del Estado. Tenemos una Ley de Compras y Contrataciones obsoleta que impide al Estado funcionar. Las licitaciones, el sistema de licitaciones tiene que ser simplificado y expedito. No podemos seguir con licitaciones que se tardan sécula seculorum, un montón, casi 6 meses para pasar y en todo ese tiempo el Estado sin poder ejecutar obra. No es posible. Ese es uno. El otro es la ley de ONGs, importantísimo. El otro es la ley de zonas francas. Nosotros tenemos una ley de zonas francas que espantó la inversión. Eso hay que enmendarlo. Nosotros necesitamos una ley de zonas francas que sea incluyente, no excluyente. Estuardo tiene la meta de poner maquilas y zonas francas en varias áreas del país. Hemos visto casos de señoras que se levantan a las 2 de la madrugada para llegar al punto de trabajo porque están a kilómetros de distancia de su empleo. Eso no es posible y no estamos hablando de una, estamos hablando de cientos de señoras que están en esa situación, miles.
Entonces, creando maquilas se genera empleo para que estas personas puedan trabajar en horarios decentes, ganar bien y hacerse cargo de sus familias, que es tan importante. Otro elemento que queremos nosotros que se cambie es la ley de minería. Tenemos una ley de minería que le exige al inversor un 1%. Nosotros queremos eliminar todos los demás impuestos que tiene la minería y que sea un 20% flat, el impuesto 20 o 25, el por ciento flat, el impuesto sobre las ganancias, para que ellos ese impuesto lo dividan entre las alcaldías y el gobierno central, un porcentaje a las alcaldías, un porcentaje al gobierno central, donde el reto viene siendo entonces el monitoreo para que los alcaldes empleen esos fondos en beneficio de sus comunidades y no en otra forma. Hemos visto ejemplos de lo uno y hemos visto ejemplos donde no se ha hecho de esa manera. También queremos el tema de la atracción de inversión extranjera, que es fundamental para nosotros. Como vicepresidente de la República, si Dios quiere que llegue, mi compañero de fórmula, el licenciado Galdames, me ha pedido que me haga cargo de los temas de reactivación económica específicamente y de la relación con el sector productivo. ¿Por qué? Porque él sabe que por mi historial yo sé lo que es salir a vender Guatemala y yo voy a salir a vender Guatemala. Tenemos embajadas en el exterior que, qué pena, pero vienen siendo deficientes desde hace muchos años. No solo no defienden a Guatemala, por eso tenemos a los europeos que todavía creen que somos lo que no somos, que estamos estancados en los 70s, y necesitamos entonces una estrategia para vender el país. No vamos a inventar la rueda, vamos a copiar y adaptar a nuestra realidad lo que funciona. En el caso de Colombia es el ejemplo perfecto. Muchísimas gracias, Betty. Creo que José quiere ampliar sobre esta pregunta. Solo mencionó algo. ¿Cuál historial se refiere con tema de vender a Guatemala al exterior? Me refiero a dos cosas: ampliación de mercado y atracción de inversión extranjera. Necesitamos una política más agresiva. El mundo no se reduce a los Estados Unidos y Europa. Asia no ha sido tocado debidamente y Asia tiene capital para invertir en Guatemala y para comprar nuestros productos. Queremos ampliar mercados para que nuestros productos, que son de tan buena calidad, se vendan en el exterior. Y queremos también atraerlos para que inviertan en Guatemala, que vengan más coreanos a poner maquilas, que vengan más taiwaneses a poner maquilas y de esa manera generar empleo también en Guatemala. Muchísimas gracias, Betty. Y regresando al tema de política y transparencia, ¿cómo calificaría usted el desempeño de la CICIG en Guatemala? El desempeño de la CICIG en Guatemala ha sido una absoluta aberración. Nosotros no necesitamos que venga la ONU a decirnos cómo vamos a manejar Guatemala. Guatemala es de los guatemaltecos, la responsabilidad es nuestra. Miren hoy las noticias, el Ministerio Público finalmente le entró al tema de Coutinho International y la red de los pasaportes, que la CICIG conocía perfectamente y escondió, protegiendo a agentes cercanas a ellos, afines a Iván Velázquez. Eso es combatir corrupción con corrupción y eso no puede seguir. Nosotros vamos a hacer que el Ministerio Público funcione, cumpla con su trabajo, poniendo a la cabeza a alguien con las agallas para que verdaderamente persiga a los corruptos. Específicamente tengo en vista el tema de la línea, aduanas y la SAT. Esa es la base de la línea y eso tiene que terminar. Betty, de llegar ustedes al poder, ¿ustedes cambiarían a la fiscal general de manera inmediata? Nosotros tenemos ya vista a una persona que sería fiscal general de la Nación, pero eso está bajo análisis, depende de cómo se comporte la fiscal general en lo que queda del año y que cumpla con su función, con gallardía, con valentía y que no se amedrente de nadie. Hay un detalle que le quiero mencionar. Creo que somos el único binomio presidencial al que ningún embajador le puede llegar a somatar la mesa. Somos el único binomio presidencial que no le tiene miedo ni al embajador de los Estados Unidos ni a los embajadores europeos. Para nosotros, Guatemala va primero. No visas para ir a ver a Mickey Mouse. Guatemala va primero y se va a hacer lo que se tenga que hacer para levantar nuestro país y llevarlo hacia adelante. Betty, usted mencionaba que
Que la línea sigue existiendo, que el contrabando sigue existiendo, que la CICIG, pues que fue una aberración para el país. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos 5 años? ¿Hemos avanzado en algo o simplemente perdimos estos años con la famosa lucha contra la corrupción? Perdimos estos años. ¿Quiere que le diga? Puntos clarísimos. El índice de corrupción en Guatemala en 12 años no cambió. 12 años de CICIG. Y no bajó del 90%, 90 y pico por ciento, es más, creo que es 96%. Si verdaderamente la CICIG hubiese combatido la corrupción, estaríamos por lo menos abajo de los 90%, y no es así. Eso es uno. La línea sigue, le doy ejemplos. Gente que quiere sacar un contenedor porque está importando debidamente de productos registrados. Le piden mordida para sacarla de la aduana. Eso es corrupción. El no aplicar los tratados de libre comercio, los aranceles como están estipulados, que también los aranceles hay que aclararlos porque hay demasiada duplicidad y hay unos cruces ahí ilógicos que entorpecen la cadena productiva. Eso también da lugar a corrupción. Tal vez solo para terminar con este tema y luego pasar con la pregunta de José, del 2015 para la fecha, ¿hemos tenido algún avance en la lucha contra la corrupción? Mire, tenemos preso a un presidente y una vicepresidenta, ok, y unos ministros. El otro presidente que metieron preso 4 días debería de estar preso todavía. La gente del caso Odebrecht deberían de estar tras las rejas, sí, a eso vamos. Pero se ha violado el debido proceso, se ha destruido la presunción de inocencia. Esas son 2 bases fundamentales para tener certeza jurídica y que el ordenamiento jurídico funcione. Y son garantes son parte esencial de una república donde se respete la libertad del individuo. Tenemos que volver a aplicar eso como debe de ser. Y la Constitución por encima de todo. Muchísimas gracias, Betty. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación de que el Ministerio Público y la CICIG emprendieron una persecución selectiva ante determinadas personas o figuras o actores dentro de la política guatemalteca? Esa es mi pregunta. Absolutamente, sí. Mire el caso Bielman, mire el caso Sperisen, el caso Valdés Pais, el caso de los Bitkov, el caso de Pavel Centeno, el caso de Van Traub, el caso del coronel Chiroy, el caso de la cantidad de militares que están presos con juicios espurios. Eso es corrupción, es combatir una supuesta corrupción con corrupción. A nosotros nos han vendido en Guatemala que la corrupción es exclusividad de Guatemala, y no es así. Es un flagelo, un cáncer mundial que existe desde que el hombre es hombre. ¿Por qué? Porque siempre hay malos ciudadanos que actúan en contra de la ley, que abusan de su poder, que abusan de dónde están. Se les olvida que todos somos iguales ante la ley y la ley debe ser aplicada igual para todos. Y brevemente, para culminar este tema ya definitivamente, ¿con cuál objetivo entonces se hizo esta persecución selectiva? Vemos que una de las personas que formó parte del Ministerio Público ahora está en la contienda electoral. ¿Con cuál objetivo entonces se hacía esta persecución selectiva de la cual hace mención? Que yo sepa, la persona a la que usted hace mención es una prófuga de la justicia, por consiguiente yo no la considero una contrincante electoral. Punto 1. Punto 2. ¿Con qué objeto? Con el mismo objeto con el que en Europa y en otros países del mundo occidental se ha atacado a las instituciones del Estado para bajar su poder y poder de esa manera diseminar ideas globalistas como las que trató de impulsar CICIG en Guatemala y esta personaje de la que usted habla, impulsando el aborto, impulsando la homosexualidad legalizada. Lo que haga cada persona en su individualidad es problema de la persona, y hay que respetar la privacidad. Pero eso no quiere decir que vamos a legislar sobre el tema. Han querido imponer en Guatemala ideas contrarias a nuestra esencia de guatemaltecos. Y les guste o no a los progres, Guatemala es un país eminentemente cristiano, sea católico que cristiano. Y eso hay que respetarlo. CICIG y el personaje, la prófuga de la justicia, atentaron contra esos principios. Bueno, vamos a pasar al tema de seguridad ciudadana. Una de las propuestas que se ha escuchado de varios candidatos ante la situación que estamos viviendo en el país de inseguridad y demás,
es darle un rol más protagónico al ejército, sacar al ejército a las calles, como se ha dicho. ¿Cuál es su postura con respecto al rol que debería jugar el ejército de Guatemala en la seguridad del país? Como les dije anteriormente, nosotros consideramos que el ejército tiene un papel fundamental, pero no en las calles urbanas, no en las zonas urbanas del país, sino en el área rural, combatiendo el narcotráfico, combatiendo las invasiones de fincas, claro, siempre respetando el tema de los derechos individuales. Y también es muy importante, yo le propuse al licenciado Estuardo Galdames la idea de traer de regreso nuestros cascos azules para que protejan las fronteras del Petén. Eso no se ha decidido, lo tenemos bajo consideración. Yo seguiré empujando para convencerlo de que así sea. Pero el ejército definitivamente tiene un papel que jugar protegiendo fronteras y protegiendo el interior del país. Aprovecho para decirle que en todas las comunidades donde hemos ido, Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, San Marcos, en Escuintla, en todas las comunidades aman al ejército de Guatemala. Es solo en la ciudad capital donde nos han venido a vender la idea de que no es así y grupúsculos en el interior, pero la gran mayoría de ciudadanos nos piden que por favor llegue el ejército a protegerlos. Betty, solo ampliando un poco sobre esto, ¿prevención o coerción? Prevención. En ese sentido, pues se ha discutido mucho también medidas más drásticas con respecto a la delincuencia. La pena de muerte es una propuesta que ha estado también pues en la discusión pública. ¿Estaría usted de acuerdo en aplicar la pena de muerte? ¿Bajo qué contexto? ¿Qué modificaciones habría que hacer? Porque tengo entendido que hay muchas restricciones actualmente para una aplicación de ese tipo de medidas. Nosotros vamos a denunciar el Pacto de San José, porque nosotros queremos que la pena de muerte sea aplicada. Estuardo Galdames está decidido a que la pena de muerte sea aplicada, no solo como está ya contemplada en la Constitución, sino ampliándola, porque no es posible que los mareros y la gente sigan violando niños, violaciones seriales. Estas cosas tienen que detenerse. Las personas que cometen ese tipo de crimen han perdido su sentido de humanidad y no van a dejar de delinquir de esas maneras aberrantes. La otra cosa es que yo espero, y esto se lo tengo que convencer aún al licenciado Galdames, de que ampliemos la pena de muerte para pedofilia también y violadores seriales. Betty, pero esto no sería darle más poder a un Estado que, como usted mencionaba, sigue cooptado, es arbitrario, discrecional y que tenemos un organismo judicial todavía muy débil. ¿No deberíamos cambiar otro tipo de aspectos antes de considerar la aplicación de una medida tan severa? Todo es paulatino, todo es un proceso. Definitivamente hay algunas cosas que arreglar antes de aplicar ciertas medidas que he mencionado, eso sin lugar a dudas. No es de la noche a la mañana con varita mágica que entra uno y las aplica. Ahora bien, hay que empezar por algún lado, definitivamente, y hay que empezar con decisión. Nosotros tomaremos el ejemplo de países, de líderes como el nuevo líder en Brasil, el nuevo líder en Colombia, nuevo líder en los Estados Unidos, y pondremos a Guatemala por encima de todo. Convenios internacionales, acuerdos internacionales, la verdad, pasan a un tercero y cuarto plano. El país va primero, las necesidades de la ciudadanía van primero. Muchísimas gracias, Betty. Vamos a dar una vuelta a la página. Vamos a hablar sobre la educación en Guatemala. Okay. Hay una discusión, hay un debate sobre datos estadísticos acerca del cumplimiento de 180 días de clase. Gobierno dice que se cumplen, hay organizaciones que dicen que no se alcanzan los 180 días de clase. La pregunta ¿es posible alcanzarlo? ¿Cómo? Según lo que he sondeado en el interior del país, sí se alcanzan, pero debemos aún mejorar la calidad de la educación que se le da a nuestros niños. En el aspecto de las escuelas públicas, de la instrucción pública, hemos sabido que el empoderamiento que hizo la presente administración hacia los padres de familia para que ellos supervisen la refacción escolar ha funcionado. La gente nos pide que eso continúe. También cabe mencionar que cuando entró la actual administración al poder, esa refacción era de 80 centavos por niño. Hoy día es de 4 quetzales. Hoy día
Nuestros niños reciben un almuerzo, ya no es refacción de galletita, es un almuerzo en el que se le incluye proteína animal, vegetales y alimentos más nutritivos y necesarios para el buen crecimiento de nuestros niños. Todo eso hay que ampliarlo, hay que diseminarlo aún más de lo que ya se ha hecho. Y es importante también mencionar que nosotros consideramos que el Ministerio de Educación debe de dejar que lo privado funcione libremente. Los colegios privados deben de funcionar con libertad. No es posible que el Ministerio de Educación esté prácticamente cooptando a las instituciones privadas que imparten educación. Hay que tomar ejemplos de países donde funciona esto. Colombia, Chile. Chile tiene un analfabetismo cero. Claro, los chilenos llegaron al punto de privatizar todas las escuelas. Nosotros no estamos en esas condiciones. Tenemos aún que trabajar con las escuelas públicas, mantenerlas, cuidarlas, estimularlas y agrandar el alcance de las escuelas. Hay muchos municipios donde los niños tienen que transitar kilómetros para llegar a la escuela. Eso no es aceptable. Tienen que tener instrucción en su lugar de vivienda. Betty, para ampliar sobre el tema, usted estaba mencionando a las OPFs dentro de lo que estaba mencionando de educación. ¿Qué haría usted para mejorar la coordinación con los padres de familia? ¿Cambiaría algo? ¿No cambiaría nada? ¿Hay algo logístico que hay que agregar? Pues mire, nosotros hemos hablado con varios alcaldes y esta idea viene precisamente de uno de nuestros mejores alcaldes, que es el actual alcalde que está corriendo para reelección en San Rafael, Independencia, Huehuetenango. Él decidió involucrar a su señora en el tema de educación y salud, de supervisión de educación y salud. Una idea que nos pareció brillante y que varios otros alcaldes han recibido con agrado, porque primero, empoderan a las mujeres. Segundo, les dan más oportunidad de involucrarse en la supervisión de esas escuelas y también va aplicado al tema de salud, de los centros de salud, para ver que la prestación de servicios sea como debe de ser. El ciudadano tiene que involucrarse. Si el ciudadano no se involucra, no logramos resolver ciertas cosas. Y gracias a Dios, en materia de educación y salud, estas mujeres valiosas en el interior del país están dispuestas a luchar por sus comunidades. Betty, el gobierno actual negoció el pacto colectivo con Joviel Acevedo. ¿Ustedes qué harían? Lo abordaremos cuando llegue el momento, dependiendo de las circunstancias que se presenten. ¿Afecta el pacto colectivo la calidad educativa en el país? En lo personal, pienso que sí. Bueno, vamos a pasar al tema de salud y de seguridad alimentaria, que sin duda alguna también influye en la capacidad que tienen las personas de educarse, de aprender y de desarrollarse como individuos. En el tema de desnutrición, hemos visto que han habido pocos avances en los últimos años, en las últimas décadas. Se ha vuelto una de las prioridades más grandes del país. ¿Qué piensan hacer con el tema de desnutrición crónica infantil? Mire, qué bueno que me lo pregunta. Me alegra, gracias por preguntar eso. Sí, el tema de la desnutrición o malnutrición es grave. Nosotros consideramos que hay que empoderar a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es el corazón de la familia. La mujer es la que realmente vela porque sus hijos se alimenten, porque la madre en gestación se alimente. Nosotros queremos estimular programas de capacitación para instruir a las mujeres sobre las mejores prácticas, no solo de higiene, sino de nutrición en sus comunidades. Claro está, si no hay empleo, ¿cómo va a haber ingreso para mejorar la nutrición? Por eso les decía al principio que todo va de la mano. Pero decididamente el papel de la mujer es importantísimo en las comunidades en Guatemala y nosotros queremos fortalecerlas. Hay un elemento que no les mencioné cuando hablamos de los estímulos para la reactivación económica. Los programas de microcrédito que esta administración ha implementado han sido bastante exitosos, pero no han abarcado todas las regiones del país. Nosotros queremos estimular el tema de los microcréditos, especialmente enfocados en la mujer, y como desafortunadamente tenemos un problema serio de madres solteras en el interior del país,
Queremos empoderarlas a ellas, porque ellas son las principales garantes de del cuidado de su hogar, de sus hijos. Entonces, si tienen la posibilidad de emprender, y les digo algo, en muchas comunidades yo siempre pregunto, ¿quién de aquí quisiera emprender un negocito? Y no se imaginan la cantidad de señoras, de jóvenes, de todas las edades, mujeres que levantan la mano, que quieren emprender, quieren poner una tortillería, quieren poner una barrotería, quieren poner sus negocitos. Hay que apoyarlas. Es importantísimo estimular ese espíritu emprendedorial en la mujer. Betty, y retomando el tema de salud, Guatemala ha tenido bastantes crisis de salud, pues no es ningún secreto que hace varios años, también décadas, de problemas con los hospitales públicos, con el ICS, salarios de médicos y enfermeras. ¿Cómo solucionarlo? ¿Se necesita más impuestos, más dinero? ¿Hay que cambiar el modelo de hospitales públicos y de seguridad social? ¿Hacia dónde aspiran ustedes en el tema de salud, ya viéndolo como un tema más general e integral? Bueno, mire, lo primero que le voy a decir es que el gobierno recibe suficiente ingreso, pero está desperdiciando su ingreso en entidades obsoletas. Hay varias áreas dentro de la administración pública donde existe una duplicidad absurda que debe ser eliminada. Eso quiere decir que nosotros queremos eficientizar el gasto público y reducir el tamaño del Estado. El Estado, le repito, es un servidor público, entonces debe de funcionar como tal. Eso quiere decir que los fondos pueden ser redirigidos, reencausados hacia las áreas de educación, salud y también infraestructura, que son fundamentales. Perdón, pero calor de las luces. Así que nosotros queremos enfocar las baterías, las energías también a estimular el tema de los médicos. Mire, hay lugares donde hemos visto dispensarios médicos, donde hemos visto clínicas médicas bastante bonitas y no hay médico. ¿Cómo es posible? Nosotros queremos también abordar el tema de la tercera edad. Para eso se necesitan médicos de planta. Entonces, lo que estamos estudiando es la posibilidad de tener 2 médicos fijos que se turnen, así hay 7 días, 24/7 cubierto, y 2 enfermeros y 2 enfermeras en cada comunidad. La gente necesita atención médica. No es posible que tengan que viajar largas distancias para ver a un médico. Eso es inaudito. Es intolerable, no podemos seguir así. Queremos y estamos analizando la posibilidad de que los médicos recién graduados tengan que prestar 1 año de servicio en el interior del país para suplir esa falta de médicos, y ojalá, y es lo más probable, es que quienes han estudiado medicina y hacen el juramento hipocrático sienten tal amor por la comunidad que se van a enamorar de esas pequeñas comunidades, de esa gente tan dulce, tan linda, que necesita atención médica, y especialmente los ancianos y los niños. Betty, me llamó la atención el tema de la duplicidad de funciones dentro del gobierno, de una reestructuración de ciertas entidades que no cumplen su trabajo o están cumpliendo trabajos que ya se hacen. En ese sentido, ¿usted cerraría ministerios, cerraría secretarías? ¿Cuál sería esa reestructuración para tener más dinero para financiar pues todo lo que nos ha dicho en esta discusión? Bueno, mire, no es una decisión que se toma a la ligera. Nosotros aún estamos analizando cuáles secretarías o eventualmente ministerio podrían ser cerrados. Pero no necesariamente solo cerrados, también reducidos. Donde usted tiene 4 personas haciendo lo que una puede hacer, pues esas 4 podrían estar haciendo otras cosas que también sirvan a la población. Así es que hay que estudiar más a fondo el punto, pero el objetivo es ese. Si tuviera que decidir hoy 3 instituciones que deben desaparecer o que usted mira que hay duplicidad, ¿cuáles serían? Bueno, la primera que me viene en mente es la Secretaría de Bienestar Social. ¿Por qué? Porque para eso está el MIDES. Lo que hacía antes la Secretaría de Bienestar Social, ahora lo hace el MIDES. Entonces ahí hay duplicidad de funciones. También hay elementos que se cruzan entre MIDES y Ministerio de Salud, entre MIDES y Ministerio de Educación. Esas son duplicidades que hay que eliminar. O lo hace uno o lo hace el otro, pero no lo hacen dos y se contradicen entre sí. Eso es inaudito. ¿Alguna otra que tenga en mente? Por ahora solo esa. Perfecto. Vamos a pasar a la serie de preguntas libres. Okay. A ver, Betty, ¿cómo debería ser la relación de Guatemala con el gobierno de Estados Unidos?
una relación de respeto, por sobre todo. Esta administración ha tenido muy buena relación con la administración Trump. Claro está, en Estados Unidos se está dando muchas batallas similares a las que hemos vivido en Guatemala en los últimos años. Ellos también tienen su versión de Torquemada, ellos también tienen sus abusos de poder, ellos también han tenido que sufrir la manipulación de la justicia por parte de la izquierda socialista globalista de su país, al igual que nosotros. Esto no es nada nuevo, no es exclusividad de Guatemala, es un mal mundial, sucede en Europa también. Entonces, nuestra relación con la administración Trump es excelente. Mi relación con gente de la administración Trump es excelente y también del Senado. Déjeme contarle que antes de aceptar la invitación a participar en este binomio, yo pedí opinión de mis amigos en Washington y todos me dijeron que lo hiciera y que estarían muy felices de tener una amiga en la vicepresidencia de Guatemala. Betty, en los últimos meses, en las últimas semanas, hemos visto en los medios de comunicación el debate y la discusión sobre el recorte de fondos al apoyo del gobierno de Estados Unidos a Guatemala. ¿Se puede solucionar el problema? ¿Existe un problema? ¿Cómo lo mira usted? El problema lo tienen las ONGs que son financiadas con esos fondos, así es que yo aplaudo que lo corten. La siguiente pregunta. Usted, Betty Marroquín, en la vicepresidencia de la República, usted tiene a cargo la coordinación de la transparencia en todo el sistema del gobierno central. ¿Cómo usted lucharía contra la corrupción desde su puesto? Bueno, mire, yo tuve la dicha de conocer el programa de gobierno abierto como oficial de cumplimiento de gobierno abierto en el glorioso y muy querido puerto Santo Tomás de Castilla. Así es que yo vi de cerca cómo varias instituciones del Estado aplicaron los principios de gobierno abierto para que la ley de acceso a la información pública y la transparencia fueran implementadas de una mejor forma. Esto también es un logro de la presente administración. Es un logro que debe ser ampliado a todas las entidades del Estado. No hay secretos. Tiene que ser la información pública de fácil acceso para quien la quiera ver. Bueno, Betty, hemos llegado al final de esta entrevista. Un último minuto, un último mensaje que quisiera mandarle a las personas que nos han escuchado a través de las redes sociales, por favor. Yo sé que cuando decimos que esta es una contienda para defender la soberanía, la libertad y nuestros valores intrínsecos como guatemaltecos, hay muchos que se ríen. No muchos, hay algunos que se ríen. No son los votos que yo estoy interesada. Yo quiero que la gente que tiene los mismos valores que tengo yo, que tiene Estuardo Galdames, que ha defendido FCN Nación, sean respetados. Y nosotros vamos a luchar para que Guatemala continúe siendo una nación libre, soberana y sí, independiente. Nosotros queremos resolver nuestros propios problemas en casa, por amor al país, porque queremos heredar una Guatemala en orden. Hay que recordar que el poder es efímero. Son 4 años para tratar de hacer algo por el país. Uno no se queda ahí sentado una vida, así es que de corazón lo hacemos. Y si la gente tiene a bien votar por nosotros, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Betty Marroquín, candidata a la vicepresidencia por el partido FCN Nación. Mi nombre es Pedro Cruz, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias a la AGG por este espacio y espero verlos a todos los que nos están observando en este momento en alguna próxima oportunidad. Gracias también a los que nos han estado siguiendo a través de la transmisión en vivo en las redes sociales de la AGG. Estén pendientes en el futuro, en el calendario para revisar las próximas entrevistas.